Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar del mundo de habla hispana que estés viendo este episodio de este canal. Hoy tengo el gusto de presentar a una mujer sensible, hermosa, madre, compañera, buena estudiante y sobre todo una gran humana. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola, mi hermosa Rose, muchísimas gracias por tu invitación. La verdad que estoy muy emocionada de hacer parte de tu creación. Si esta iniciativa es un canal sin ánimo de lucro, solo con ánimo de participar, polinizar, compartir conocimientos y sobre todo invitar expertos, referentes de Iberoamérica que tienen algo para contarnos desde su experiencia. El canal Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural se complace en tener a Meli hoy, una mujer muy humana y que lleva la humanidad a su labor. Y esa es mi primera pregunta para ti, Meli. ¿Cómo pasas de nuestra parte técnica en la que estudiamos allá el coaching, otros temas, marcos, el espíritu de la habilidad, a integrar lo humano en tu labor? Cuéntanos cómo llegaste a eso. Mi Rose, te cuento que normalmente todos los cambios en la vida de nosotros los humanos se dan en un momento de crisis, en un momento de como un momento fuerte en la vida de uno. Y toda mi vida, llevo ya 23 años en el banco en el que laboro. Toda mi vida fui experta haciendo caso porque era parte de las creencias que me habían inculcado. Entonces, ese hacer caso me llevó por mucho tiempo a hacer cosas que realmente no eran mi pasión, no eran lo que a mí me llenaba, sino eran las oportunidades que se abrían en el banco. Cuando llegó a un punto en el que en mi sentir, en mi ser, empezaba a sentirme frustrada. Yo soy ingeniera financiera de profesión, especialista en gestión de riesgos financieros y nunca, a pesar de trabajar en un banco, nunca pude ejercer. Entonces llegó un momento en el que sentía esa frustración y empecé a ver cómo eso se permeaba no solamente en mi vida laboral, sino en mi vida personal, en mi salud, en mi espiritualidad, en esa conexión con Dios. En todas las áreas de mi vida veía ese dolor y era porque no estaba haciendo lo que a mí me llenaba. Cuando yo conozco sobre la agilidad, fue en un punto en el que yo le pedí tanto a Dios, Dios muéstrame el camino porque siento que esto no está bien, o sea, sentirme frustrada, sentirme con rabia, con dolor y enferma, no es lo que yo quiero para mi vida y tantos años, no quiero seguir así. Pues encontré a un coach que me dijo, Meli, solamente cuando tú ames lo que estás haciendo, vas a poder hacer lo que amas. Y eso fue mi punto de inflexión en donde yo descubrí que tenía que hacer algo por mi vida. Lo primero era empezar a agradecer, porque eso es lo que normalmente ocurre. Solamente vivía en la queja, vivía en el dolor, pero cuando empiezo a encontrar que tenía que agradecer aún lo que no me gustaba, ahí fue cuando encontré el camino de la agilidad. Y mi plus fue encontrar mi propósito de vida a través de la agilidad, encontrar que solamente a través del ser puedo llegar al hacer. Y lo viví, cuando lo vives y pasa por todo tu cuerpo esa sensación y esa satisfacción, encontré que yo ya no iba a trabajar, yo iba a producir energía en mi lugar de trabajo. Y yo decía, yo no me puedo quedar con esto para mí, o sea, tengo que empezar a compartirlo con el resto del mundo, cómo de verdad empezamos a fomentar el ser para que el resto por defecto se genere, el hacer llega, cuando tú trabajas en el ser de las personas. Y mi propósito de vida fue conectar ese mensaje a través de la agilidad, de ser Scrum Master y luego Agile Coach. Wow, gracias por traernos este testimonio y precisamente lo que menciona Meli fue con lo que conecté cuando fui a Ágiles Colombia, Infusa, este año, y vi en su charla, una nutrida charla, cómo conectaba con las personas y cómo nos aportó desde los 4 acuerdos para la gestión de conflictos. Entonces, por eso invité a Meli y quería hacerle esa pregunta. Me gustaría hablar más contigo, pero para que sea corta la entrevista, tengas tiempo de desarrollar esos 4 acuerdos, cómo aportan a los equipos y a las organizaciones cuando hay conflictos
u otras situaciones que se generan. Claro que sí. Adelante. Yo te voy a dejar solita sin mi cámara para que sea más el centro de atención tú y adelante. Muchas gracias, mi Rose. Lo que hoy les quiero compartir es la información que para mí empezó a cambiar mi vida. Este libro de los cuatro acuerdos, que es de Don Miguel Ruiz, lo he leído y lo he escuchado en podcast, en YouTube varias veces y cada vez que vuelvo y lo escucho o vuelvo y lo leo, encuentro información diferente. ¿Por qué? Depende del momento o la situación que esté viviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros toda la vida hemos estado domesticados. ¿Y cómo nos han domesticado? A través de nuestros padres, a través del gobierno, a través de la religión, a través de las escuelas. Es diferente la creencia que nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Colombia, de que aquí está bien comer carne, comernos una vaca, a una creencia en la India, en donde en la India las vacas son sagradas. ¿Eso qué significa? Que no hay verdades absolutas, que no hay una realidad completamente cierta para toda la humanidad. Eso significa que en este proceso de domesticación hemos empezado a crear varias creencias, varia información que empezamos a recibir, depende del lugar en el que nacimos, del contexto y de todo esto que les he estado contando. Cuando yo empecé a descubrir esto, en el libro de los cuatro acuerdos hablan del mitote. Los que lo hayan leído, esa referencia del mitote, yo la empecé a conectar con varios libros de Eckhart Tolle, Una nueva tierra y el poder de la hora, en donde él habla del ego. Y en otros libros, incluso en la Biblia, hablan del ego, hablan de un falso ser. Aquí, para mí, fue otro punto de inflexión en donde yo empiezo a darme cuenta que efectivamente si yo me identifico con un falso ser, me identifico con toda esa información, con todo mi pasado, con todas las experiencias, con todo lo que yo he vivido y que empieza a sumar en ese mitote, en mi mente, en algo que en el libro se llama el libro de la ley. Y ese libro de la ley es el que empieza a juzgar, ese libro de la ley es el que me dice a mí si es algo bueno o algo malo. Pero realmente es bueno o es malo, depende de cada uno de los individuos. Todos tenemos creencias completamente diferentes. Por eso hablamos de que estamos viviendo un mundo de ilusión. No hay una realidad absoluta y cierta. Ese mundo de ilusión simplemente nos entrega a nosotros una forma en la que nosotros nos identificamos. Y por muchísimo tiempo hemos dicho, es que yo soy así y no voy a cambiar. Ese yo, no, yo soy así lo está diciendo mi ego, lo está diciendo mi falso ser. Porque yo lo único que soy en esencia es un ser. Y ese ser realmente, cuando yo no me identifico con ningún dolor, con ninguna experiencia, con ningún juicio, pues simplemente estoy viviendo, estoy en esencia conectado con una divinidad. Esa divinidad, no importa el nombre que le pongas, puede ser Dios, puede ser el universo, puede ser los ángeles, cualquier tipo de divinidad. Es simplemente una conexión con mi presente. Entonces, ¿dónde está mi ego? Mi ego está o en el pasado, basado en todos estos acuerdos y todas estas creencias que nos han inculcado, o a mi ego también le encanta estar en el futuro. Y en el futuro es pensando en todas las posibilidades que existen, solo que normalmente no son las visiones más positivas. Entonces, ¿dónde está mi ser? ¿Dónde está mi esencia? En el presente. Y solamente a través del presente y a través de mi esencia es que conecto con esa verdad que realmente está atada al amor, al agradecimiento, a la felicidad, a la paz, a la tranquilidad. ¿Cómo lo identificamos? Cuando yo estoy viviendo desde mi falso ser, estoy viviendo con frustración, con rabia, con dolor, con esas emociones que son de baja vibración. Y cuando yo sé que estoy conectada con mi esencia, estoy conectada con emociones de alta frecuencia. Ahí también, para que puedan ir investigando, la tabla del doctor David Hawkins, que es el que nos muestra dónde están esos niveles de emoción. Si mi emoción es de baja frecuencia, tengan 100% seguro que están viviendo desde su falso ser, desde su ego. Esto porque para mí fue un punto importante en mi vida, porque resulta que yo empiezo para poder gestionar conflictos a entender cuándo estoy desde mi falso ser y cuándo estoy desde mi esencia. Si yo estoy viviendo desde mi esencia, eso significa que yo no tengo dolor, ni tengo rabia, ni tengo que perdonar a nadie, porque desde la esencia yo empiezo a comprender
y a ver y a visualizar y a reconocer el ego de los demás y mi propio ego. ¿Cómo es mi propio ego? Mi propio ego es víctima, mi ego es el que quiere tener la razón. La mayoría de los líderes sufrimos de ese ego, ¿no? El que quiere tener la razón, el que le cuesta soltar, y en medio de eso está esa emoción de rabia, de dolor. Entonces, en esa gestión de conflictos, cuando yo empiezo a reconocer cómo es mi ego, también me empieza a permitir ver el ego de los demás. Y si yo empiezo a ver el ego de los demás, yo no juzgo. ¿Por qué? Porque yo ya me doy cuenta que ese es su falso ser y que es posible cambiarlo, que es posible reconocerlo y modificarlo y trascender. Ese sistema de creencias es el que me alimenta, mi ego, el que me alimenta ese libro de la ley. Es el que finalmente está decretando, juzgando, son todos los pensamientos. Recuerden que cada vez que tenemos un pensamiento, este se convierte en una emoción y esa emoción nos lleva a generar una acción concreta, ¿verdad? Basada en ese libro de la ley. Normalmente, todas esas acciones, si dentro de mi libro de la ley son malas, como las tengo catalogadas en mi libro, me lleno de culpa y me lleno de resentimiento. ¿Eso qué significa? Que yo estoy de por sí a través de mi ego impartiendo justicia. Y nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos ego. Ese ego muere el día que nosotros morimos físicamente. Desde mi alma, desde esa conexión con mi esencia, yo no juzgo, no tengo ego, soy pura esencia y no hay dolor. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en la vida hemos seguido repitiendo una y otra vez culpa, hemos sentido dolor por una situación que pasó hace mucho tiempo? Y lo repetimos una y otra vez. Eso hace parte del ego, el maltrato. Nosotros normalmente somos los jueces más duros con nosotros mismos. No nos sentimos suficientes para los demás. Nos castigamos por cosas que incluso ni siquiera hemos hecho. Nadie en la vida nos maltrata más que nosotros mismos. Y cuando nos paramos a ubicarnos en cómo nos tratan los demás, significa, si yo estoy sintiendo que otra persona me está haciendo daño, es porque yo misma me siento menospreciada y no me siento valorada o suficiente para permitir y ponerme en la línea de que la otra persona me debe tratar muchísimo mejor. Entonces, todo esto, cuando yo empiezo a hacer conciencia de esa justicia, de ese maltrato, de esos niveles, yo empiezo a creer mucho más en mí desde mi esencia y a poner límites a ese maltrato, poner límites a eso que estoy tolerando de otras personas. ¿Para qué me sirve identificar el ego de los otros y ese maltrato y ese nivel de dolor que me están generando? Para entender que es el mismo que yo me estoy permitiendo. En el punto, en el momento en el que yo pongo el límite y empiezo a reconocerlo en mí, voy a amarme más, voy a reconocerme más y me voy a valorar más. Y mi límite de maltrato empieza a subir, o sea, llega un punto en el que yo no voy a permitir que nadie me maltrate si yo misma me amo y me valoro. Al ego, a ese falso ser, le encanta también tener diferentes máscaras. En el curso de líderes que estábamos realizando con Álvaro Sartre, también empezábamos a ver cómo esta información se conecta con todos los tipos de personalidades y cómo desde el ego empezamos a generar acuerdos incluso con nosotros mismos. Esas personalidades que nosotros identificamos y en donde nos empezamos a clasificar de forma psicológica, nos empiezan a mostrar máscaras, empezamos a ver simplemente información de cómo creo que soy, pero ese creo que soy es mi ego, es cómo me quiero mostrar. Y yo creo que muchos hemos escuchado varias veces en que no traigas tus problemas personales a la oficina, ¿verdad? Pues resulta que es que yo en esencia soy uno solo, soy un ser. Entonces, cuando yo empiezo a ponerme una máscara en mi trabajo, una máscara en mi casa, una máscara con mis amigos, empiezo es a mostrar a mi ego florecer, no soy yo en esencia. ¿Eso qué significa? Que me estoy viendo identificado con una personalidad, con quien creo que soy, porque realmente yo solo soy esencia. Pero ese creo que soy, si yo me sigo identificando con lo que creo que soy, no voy a haber posibilidad de cambio, no voy a haber posibilidad de gestión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el ego? No es bueno ni malo. El ego finalmente cumple una función en la que él me protege.
él, basado en la experiencia, basado en todo el pasado, pues simplemente quiere que no se vuelvan a repetir las cosas de la misma manera en las que ya me produjeron dolor, me produjo frustración, sí, alguna ruptura, entonces yo conozco a otra persona y resulta que la persona tiene las mismas características de mi exnovia anterior y voy a sentir que me hizo el mismo daño. Estoy juzgando desde mi libro de la ley y me estoy poniendo una máscara de actuar de otra forma diferente. No estoy conectada con mi esencia, sino desde mi ego. Ahí, en el momento en el que nosotros empezamos a reconocer cuando se hace presente el ego en nuestra vida, empezamos a soltar todos esos acuerdos y todas esas creencias que vienen conectadas con nuestro pasado, con nuestra experiencia. Entonces, en todo este libro de Don Miguel Ruiz, lo que hace es regalarnos 4 acuerdos para empezar a hacer ese proceso de transformación. Eh, bueno, acá les contaba el tema de la presencia y es a través de la presencia es cuando es el momento justo en el que yo conecto con mi ser. ¿Y cómo llego a esa presencia? Yo siempre relaciono mi falso ser con la mente. ¿Cómo lo conectas o cómo lo identificas? Cuando escuchas esa vocecita que te dice no eres capaz, no lo vas a hacer, eres un impostor, eres malo, no lo vas a lograr. Es una vocecita. Muchos de nosotros, de nuestro ego, funciona de forma auditiva, otro a través de la imaginación, una visión. Nos podemos estar imaginando que vamos conduciendo en el carro y de repente veo pasar una moto súper rápido, va, mi ego visionario enseguida se imagina el choque, la moto dando vueltas, cayó en mi parabrisas, o sea, se imagina la película, ustedes no se imaginan el ego, es el mejor productor de cine que se puedan imaginar. Y la otra forma en la que el ego se hace presente es a través de forma kinestésica, a través de la emoción. Yo, por ejemplo, sufría a través de mi ego, cuando yo me reconocía con mi ego, sufría de pánico escénico. Yo no era capaz de hablar en público, la voz me temblaba, era como si fuera a llorar. Yo hablaba y sentía como en qué momentos me van a salir las lágrimas, mi cara completamente roja y mi ego me decía, tú no vas a ser capaz, se te va a olvidar absolutamente todo lo que tienes preparado. Pues resulta que desde mi conexión con la esencia, cuando yo reconozco que ese era mi falso ser y reconozco mi esencia, hoy no necesito un libreto. Hoy todo lo que estoy trayendo, por ejemplo, en este momento, sale de mi esencia, sale de mi experiencia, de lo que yo ya he vivido y compartido. ¿Y cómo lo logro? ¿Cómo logro conectar con esa esencia? Si mi ego está en la mente, para mí la esencia está en el corazón. ¿Y cómo conecto con mi corazón? A través de la respiración. Es el mecanismo más poderoso. Muchos habrán escuchado del yoga, de la meditación, de la respiración. Es un ejercicio tan sencillo como respirar para permitirle a mi mente calmarse un momento. Nosotros en la mente podemos tener millones de pensamientos por minuto, son muchos pensamientos, nunca los voy a controlar, nunca los voy a parar. Es un mito que a través de la meditación nosotros podamos acallar a la mente. No se acalla, simplemente le digo gracias ego por compartir y permíteme estar en un momento de presencia. A través de la respiración vuelvo, me calmo, me tranquilizo y ¡pum! Conecto con mi corazón. ¿Para qué? Para poder empezar a nivelar esas emociones, a calmar, a callar un poco la mente y poder tomar decisiones de una forma más conectada. Ahora sí nos vamos rápidamente con los 4 acuerdos. El primero, y cómo los empecé a utilizar en la gestión de conflictos. Si yo ya reconozco cuándo estoy desde mi ego y cuándo estoy desde mi esencia, para mí el primero es ser impecable con tus palabras. Físicamente yo se lo llevo siempre a mis equipos a través de este movimiento, sé impecable con tus palabras. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos un poder maravilloso a través de la palabra y esa palabra puede ser para impartir bendiciones o para impartir veneno. Yo decido cómo lo quiero utilizar. ¿Qué recomienda don Miguel Ruiz? Ser impecable con mis palabras es todo lo que sale de mi boca debe ser en completa conexión con la presencia. ¿Para qué? Para ser muy conscientes de qué es eso que yo estoy diciendo y si eso que yo estoy diciendo construye, lo digo con todo el cariño. Pero si por el otro lado va a destruir, mejor me tomo el momento de respirar, de hacer conciencia y evito dañar o que le duela eso que estoy diciendo a las otras personas. A mi ego le encanta decirme las cosas más difíciles y más duras. Yo decido si realmente lo tomo o no lo tomo. Nosotros mismos somos
constantemente los que más nos hacemos daño a través de las palabras. Yo tenía, por ejemplo, dentro de esos acuerdos, dentro de esas creencias, el que si hacía algo mal, yo decía, qué bruta, ¿sí? Yo misma me estoy diciendo eso y me lo estoy creyendo. Entonces, cuando empezamos a conectar con la esencia, empiezo a conectar con eso que estoy diciendo, realmente no soy yo. Ese bruta me lo está diciendo mi ego, lo reconozco y se lo dejo a mi falso ser. Yo en esencia soy muy inteligente. Y empiezo a darle la vuelta. Cada vez que ustedes empiecen a tener ese tipo de pensamientos y ese tipo de palabras, denle la vuelta inmediatamente. Cuando yo hago esto, soy impecable con mis palabras, lo recuerdo, vuelvo a mi mente y le digo, conecta con tu corazón y dale la vuelta a esas palabras que estás generando. Ahora me voy del otro lado. En la primera, soy impecable con mis palabras, voy a ser consciente. En la segunda es que recibo. Esas palabras que me dicen las otras personas, yo tengo la capacidad, si ustedes ven aquí el corazoncito, yo tengo la capacidad de tomármelo o no como cierto para mí. Ya tenemos claro que a través de los acuerdos y a través del falso ser, la realidad de todos es completamente diferente. Así que si yo a través de ese reconocimiento del ego del otro sé que me está hablando desde su ego y desde su dolor, yo decido si me lo tomo o no me lo tomo. Cuando me comparten a mí esa información y me están diciendo cosas horribles que lo que quieren es dañarme, yo decido si para mí eso que me está diciendo la otra persona es real o no es real. ¿Qué empieza a ocurrir aquí? Cuando yo digo no me tomo nada personal, yo voy a escuchar todo lo que me están diciendo, no sé, en una reunión en donde tengo un conflicto, hay alguien que me está diciendo tú no sirves para nada, esto que estás haciendo lo estás haciendo mal y yo decido tomarlo como cierto. ¿Qué va a empezar a ocurrir? Que a partir de ahí yo voy a seguir haciendo las cosas mal. Si no lo estaba haciendo, pues voy a empezar a hacerlo. Pero si yo decido, no me tomo el tema personal, eso que tú me estás diciendo, lo acepto, lo recibo, reviso qué es lo que de pronto no está, digamos que justo con la expectativa del otro, llego a nuevos acuerdos y empiezo a identificar, listo, hay algo que mejorar o definitivamente tú lo estás mencionando desde tu ego, desde tu falso ser y eso que tú estás diciendo, lo estás diciendo quizás desde tu propia experiencia y simplemente te ve reflejado en lo que yo hago. A ese nivel alcanzamos a llegar a través de esta aplicación de los cuatro acuerdos. Luego, no haga suposiciones. Nosotros somos, a través de ese libro de la ley, juzgamos de acuerdo a lo que está ocurriendo. Y para todos la realidad es completamente diferente. Aquí en la gráfica lo vemos. ¿Qué estás haciendo? No, aquí sufriendo por cosas imaginarias. Como les digo, nuestro ego es el mayor productor de cine. Se imaginan una situación en donde, no sé, voy caminando, me encuentro con Rose, Rose pasó derecho, no me saludó, ¡guau! Me inventé la película. Rose está enojada conmigo, ya no me quiere hablar, eso fue porque ayer no le pude contestar, porque le moví la reunión y entonces, ¡pa! Y me empecé a armar la película. Y esa película se arma mi ego adicional, no llega al pensamiento, luego me produce una emoción de rabia, frustración y luego me lleva a una acción. ¿Qué tipo de acciones estoy generando con esa suposición? No, ya no le voy a volver a hablar, mejor dicho, yo no le voy a volver a escribir y empiezo a generar un montón de dolor y de rencor que finalmente ¿en dónde está? Aquí, en mi mente y en mi ego, en mi imaginación. ¿Qué pasa cuando no supongo? Pues que yo voy a preguntar, ven Rose, ayer nos cruzamos y no te vi y Rose me va a decir, no, imagínate que se me quedaron las gafas y no te vi ni siquiera cuando pasaste. Me imaginé la super película y realmente no ocurría nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo soluciono el no supongo? Pues simplemente pregunto. La herramienta más poderosa para no suponer, preguntemos. Hay que preguntar, hay que salir de dudas, no dejar que nuestro ego siga alimentando ese libro de la ley. Y el último, haz siempre lo mejor que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas cuando empieces a aplicar estos tres acuerdos, los tres primeros. Cuando hablamos de hacer siempre lo máximo que puedas, no significa, bueno, ahora voy a trabajar el 200%, ahora no voy a dormir, me voy a sacrificar, no. Hacer siempre lo mejor que puedas es voy a hacer lo mejor en mi horario, voy a hacer lo mejor en el momento justo, voy a ser lo mejor y más consciente en la forma en la que hablo y en la forma en la que recibo y adicional voy a preguntar para salir de dudas. Ahí es donde están los cuatro acuerdos. ¿Cómo llevo estos cuatro acuerdos a mi vida laboral y a esa gestión de conflictos?
En una sesión en donde, no sé, está tensionante, no hay forma de comunicarnos, estamos desde el ego juzgando y hay dolor, nos tomamos un momento para respirar, para conectar con nuestra esencia desde la conciencia y volvemos. ¿A qué? A traer afirmaciones, ¿sí? A traer y a discutir sobre afirmaciones y no sobre juicios. ¿Cómo hacemos? Identificamos qué es lo que yo estoy juzgando y adicional empiezo a tomar responsabilidad. Esa herramienta para mí ha sido maravillosa en el momento en el que empiezo a hablar con mis compañeros y a decirles, tomo responsabilidad porque eso que acabó de ocurrir hace que yo me sienta de esta forma. ¿Qué ocurre? Estoy siendo muy impecable con mis palabras porque no le estoy diciendo a la otra persona, eso que tú estás haciendo hace que nos genere reprocesos y no, yo le estoy diciendo, el reproceso que se generó hace que yo me sienta de tal forma. Dejo de señalar y empiezo a contarle a mis compañeros cómo me hace sentir. Cuando todos empezamos a hablar desde la responsabilidad, desde el tomo responsabilidad, eso se empieza a permear. Y los demás compañeros empiezan a hacer lo mismo. Todos dicen, sí, tomo responsabilidad porque eso que yo hice o esto que yo vi a través de las afirmaciones, no de los juicios, se empiezan a poner sobre la mesa esos temas difíciles que queremos, sobre los que queremos conversar y permite que podamos empezar a llegar a nuevos acuerdos, como a través de las preguntas, ¿sí? Traigo la afirmación, identifico dónde está el juicio y adicional hago preguntas poderosas para poder identificar realmente cuál fue la situación y empiezo a ver nuevas posibilidades de cómo puedo resolver una situación en particular. Esto lo he llevado a cabo no solamente en el trabajo, también en la familia, en la vida personal, y no se imaginan cómo la conversación se da tan hermosa que se bajan los niveles, se bajan los ánimos, porque como les contaba, desde la emoción, si estoy conectada con mi ego, la emoción pues no es tan chévere, pero si yo empiezo a conectar desde la esencia, la emoción me genera un espacio de paz, un espacio de tranquilidad en donde se puede conversar de lo que sea. Podemos tener la conversación más difícil del mundo y solamente utilizando estos cuatro acuerdos podemos empezar a llevarlo a acciones constructivas que nos permitan realmente llegar a conclusiones completamente diferentes. No sé, mi Rosy, si tienes preguntas, comentarios, ¿cómo vamos con esta información? Bueno, me encanta porque es de una forma muy práctica cómo podemos aplicar cada uno de esos acuerdos en una conversación con un compañero, con el equipo. Y me gustaría saber si también en retrospectivas de equipo o en alguna planeación o algún balance que se haga, has utilizado estos cuatro acuerdos. Sí, mi Rose. De hecho, una retrospectiva particular de los cuatro acuerdos la llevé a cabo con el equipo y fue como el punto de partida, ¿no? Cuando la situación no estaba tan fácil, de hecho tuve un equipo y hoy en día amo al PM, él sabe que yo ya lo llevo como ejemplo a todas mis charlas. Eh, Hubo una situación en la que me confrontó mi ego y dónde lo vemos representado. Cuando la otra persona de verdad me llena de rabia, de dolor, de frustración, me estoy viendo reflejado en esa persona algo que yo todavía tengo pendiente por sanar. Y esas personas se empiezan a convertir en nuestros maestros. Entonces yo decido si quiero seguir desde mi ego o si desde mi esencia le doy las gracias a esa persona que se está volviendo mi maestra y le digo gracias, porque tú me estás mostrando algo que yo todavía debo sanar. Y lo llevamos, no te miento, o sea, no es fácil, no es sencillo aplicarlo, no es de la noche a la mañana, aun cuando yo ya tenía esta información y ya tú te sientes como no, ya estamos en un muy buen nivel, puedes gestionar conflictos y te encuentras con una persona así, es como si Dios te dijera, hey, todavía hay cosas que debes solucionar. Y me empecé a confrontar con esta persona tanto que llegábamos a reuniones en donde nos gritábamos y cállese usted y déjeme hablar y yo, wow. Y luego ya y eso completamente desde el ego conectado de los dos. Cuando llegamos a una retrospectiva en donde aplicamos los cuatro acuerdos,
empezamos a hacer el ejercicio tal cual como les conté, respiramos, nos calmamos y yo empiezo a tomar responsabilidad primero de todas las palabras que le dije tan feas, porque en algún momento hasta le dije, eres un necio, y él me decía, ¡ah! Y no seas irrespetuosa, y yo respiré y le dije, tomo responsabilidad porque debo ser impecable con mis palabras y no tengo ningún derecho a decirte necio, ¿sí? O sea, no estaba conectada desde mi ego. No me tomo personal lo que tú me dijiste, ¿sí? Porque él me decía, es que eso que tú estás haciendo, o sea, como toda la vida he hecho las cosas de la misma forma y que tú me vengas a decir ahora hazlas de una forma diferente a través de la agilidad, pues como que no iba con él. Ahí era donde entrábamos los dos en choque y yo le decía, no, no me tomo personal porque entiendo y empiezo a comprender y a generar empatía en que tú hacías las cosas de una forma y te estaban generando resultados. Entonces yo empiezo a comprender esa situación tuya y nada, simplemente dame el permiso de guiarte y de que experimentemos y hagamos las cosas de forma diferente. Si no funciona, lo dejamos de hacer y volvemos a tu manera. No supongo. Entonces, cuando no empecé a suponer, cuando yo ponemos toda esta información sobre la mesa, empezamos a llegar realmente a las situaciones, realmente a las raíces de por qué me molestaba yo y por qué se molestaba él. Y ahí empezamos a generar nuevos acuerdos y a generar nuevas conversaciones. A partir de ese ejercicio aprendimos esa herramienta de tomar responsabilidad y el tomar responsabilidad lo empezamos a llevar a los otros espacios. En un planning en donde, mira, estamos conversando de una historia y no estamos de acuerdo, o entonces tomo responsabilidad, ponemos las afirmaciones, soy impecable con mis palabras y como les contaba, de hecho esto como siempre lo llevamos de forma física, en las sesiones empezábamos a ver como sin necesidad de decir nada, como si estoy diciendo algo, entonces vuelvo a mi conciencia, sí, perdón, tomo responsabilidad, estoy diciendo algo, vuelvo y lo digo ya de forma impecable. Y lo mismo, en una sesión está tensionante, está duro, está difícil la conversación y la persona se está sulfurando, vuelve el segundo movimiento de no te tomes nada personal es aquí en el pecho. Entonces lo mismo, físicamente, si tú le haces a la otra persona como acuérdate, entonces, verdad, no me tomo nada personal. O estamos conversando, hey, no supongas, entonces abre la posibilidad de preguntas, pregunta, no, no supongas, no te quedes con la duda ni hagas juicios desde allí. Entonces todo esto lo empezamos a llevar en todas, no importa el evento, no importa cómo se llame, en cualquier reunión, en cualquier conversación, empezamos a utilizar nuestros cuatro acuerdos. Me los llevo para mi vida personal, para mis conversaciones familiares, mis conversaciones de negocios, mis conversaciones académicas. Y quisiera Súper. finalmente, Mary, preguntarte, la aplicación de estos cuatro acuerdos, ¿cómo nos apoya a la transformación ágil, digital y cultural? Bueno, definitivamente algo que había visto es el tema de la cultura, ¿no? Ahora que tú mencionas. El tema de la cultura tiene que ir sí o sí ligado a la estrategia. Por mucho tiempo pensábamos que solamente a través de la estrategia llegábamos. No, necesitamos cultura y parte de la cultura es aprender a escucharnos, aprender a ser impecables con él. Todas las palabras son completamente poderosas y mágicas. Por mucho tiempo aún lo sigo escuchando, no lo vamos a poder lograr, es lo primero que nos van a caer o nos van a destruir esa iniciativa. Entonces, el solo pensamiento, solo lo que estoy decretando, enseguida, créanme, se va a cumplir. Entonces, cuando le empiezo a dar la vuelta, alguna vez también me decían, eso puede ser incluso ese pensamiento positivo que se vuelve hasta tóxico. No, es simplemente hacer conciencia de qué es lo que está saliendo de mi boca y cómo todo lo que salga de mi boca debe construir. Es un ejercicio completamente repetitivo de hábito en el que cómo permeo esto hacia la cultura y cómo esa cultura, si yo empiezo a gestionar conflictos, empiezo a tener esas conversaciones difíciles, voy a poder construir muchísimo más rápido o a resolver cualquier inconveniente que esté teniendo con las iniciativas, sea cuales sean de procesos digitales, cualquier tipo de iniciativa que esté llevando a cabo. Entonces, esto refuerza el tema del que les hablaba al principio, solamente a través del ser llego al hacer. Entonces, el hacer se me vuelve consecuencia, sí o sí, si yo traigo
a la mesa todos los conflictos, soy impecable con mis palabras, no me tomo el tema personal, me vuelvo supremamente empático, reconozco el ego de los demás, empiezo a comprender y empiezo a sentir algo que para mí también fue mágico y es la compasión. La compasión dentro de mi creencia siempre fue hablar del pesar, yo lo veía relacionado al pesar. Cuando empecé a encontrar esta información dije, no, la compasión es comprensión, es comprender y eso va mucho más allá de la empatía. Es reconozco tu ego, me identifico porque incluso si yo lo estoy reconociendo es porque parte de mi ego se conecta con el tuyo y empiezo a no tomarme nada personal, sino a agradecer a todos estos maestros, a no hacer suposiciones y a poder resolver todo de una forma muchísimo más transparente y el hacer llega, el hacer se conecta. Entonces la invitación es, vamos a hacer los cuatro acuerdos, a conectarlos como parte de la cultura de nuestras organizaciones. Excelente. El ser, el estar en presencia, en reconocer minuto a minuto nuestra conversación, no solo con las personas, sino con nosotros mismos, Así es. para que haya una verdadera transformación ágil, digital y cultural. Meli, vamos a dejar aquí tus redes sociales en el video para que nos compartas también de los otros talleres que estás haciendo, si quieren hablar más de los cuatro acuerdos y otros temas que conecten contigo y con las personas. Claro que sí, Mary. Bueno, bienvenida a seguir en el canal compartiendo, dándonos estos temas tan importantes del ser para el hacer y despídete de este episodio tan importante. Muchísimas gracias, mi Rose. Sigan conectados con esta alquimia de Rose Restrepo. Realmente es supremamente poderoso llevar toda esta información a nuestras organizaciones y empezar a permear y a darle la fuerza a la agilidad que en algunos casos se ha perdido, pero que a través de toda esta información y de que lo llevemos a la práctica nos vamos a dar cuenta de verdad de lo útil que es la agilidad. A mí me cambió la vida, espero que se las pueda cambiar a todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio en el canal de Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Gracias, Mary, por tu compañía y por tu sabiduría. Te Gracias, quiero. mi Rose. Chao, chao, gracias.